Esas 7 palabras dichas por un extraño alto con una túnica blanca y holgada cambiaron mi vida para siempre. Ven conmigo. Confía en mí, se arrepentirán de esto. Estaba sentada en el frío suelo de mármol del Aeropuerto Internacional de Dubái, temblando, hambrienta y completamente sola, cuando él se detuvo justo delante de mí y miró hacia abajo a la chica mexicana que lloraba, rodeada de tiendas de oro cerca de las cuales no podía permitirse ni respirar. Pero permítanme retroceder 4 horas hasta el momento en que me di cuenta de que mi propia madre me había dejado atrás. Tenía 14 años, estaba parada en la puerta 23, viendo cómo el avión a Bangkok rodaba por la pista con mi familia dentro y yo definitivamente no. Solo yo, una niña delgada con una camiseta demasiado grande, entendiendo lentamente que mi madre había mirado a mi hermano, creído sus mentiras y subido a ese avión sin una sola mirada atrás. Ella no me perdió en la multitud ni se confundió. Ella me dejó a propósito. Y 4 horas después, cuando la policía la llamó a Bangkok, cuando descubrió lo que su chico de oro realmente había estado planeando, cuando descubrió que esto no se trataba de unas vacaciones, sino de 12 millones de pesos, su rostro se puso blanco como un cadáver. Para entender por qué este momento fue en realidad lo mejor que me ha pasado, necesitan saber cuán invisible había sido toda mi vida. Mi nombre es Mariana Uribe. Ahora tengo 32 años y dirijo un exitoso negocio de importación y exportación. Pero en aquel entonces, a los 14 años, yo era básicamente el personaje de fondo de la familia. ¿Saben cómo algunas personas iluminan una habitación cuando entran? Yo era lo opuesto. Yo era papel tapiz humano, el tipo de niña que podía sentarse a la mesa y de alguna manera seguir siendo invisible. Mi madre, Patricia, trabajaba turnos dobles como administradora de hospital. Lo había estado haciendo desde que mi padre murió cuando yo tenía 6 años. La muerte de papá golpeó duro a nuestra familia, pero golpeó más fuerte a mi hermano, Santiago. O al menos, eso es lo que mi madre siempre creyó. Santiago tenía 9 años cuando perdimos a papá, y desde ese momento, se convirtió en el hombre de la casa a los ojos de mi madre. Santiago era 3 años mayor que yo, mariscal de campo estrella, dientes perfectos, el tipo de sonrisa que hacía que los maestros olvidaran que no había hecho su tarea. Él no podía hacer nada mal. Y lo digo literalmente. En 17 años, nunca vi a mi madre culpar a Santiago por nada. Si algo se rompía, lo hice yo. Si faltaba dinero, debo haberlo tomado yo. Si había un conflicto, yo lo empecé. Aprendí temprano que defenderse era inútil. Así que me convertí en la fácil, la callada, la que nunca se quejaba, nunca exigía atención, nunca causaba problemas. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente pequeña, lo suficientemente invisible, eventualmente mi madre me vería. Ella nunca lo hizo. Mi abuela, Nora, la madre de papá, vivía en Cuernavaca, a unas 2 horas de nuestro lugar en la Ciudad de México. Santiago solía quedarse con ella durante los veranos cuando mamá trabajaba turnos extra. La abuela Nora era la única persona que parecía notar que yo existía. Me enviaba libros por correo, me llamaba en mi cumpleaños cuando mamá lo olvidaba y me contaba historias sobre mi padre cuando yo era pequeña. Pero ella estaba envejeciendo, y yo no la veía tanto como deseaba. El verano que cumplí 14 años, algo cambió. Fui aceptada en un programa de artes de élite. Algo importante. Beca completa. El tipo de cosa que debería haber hecho sentir orgullosa a mi madre. Por un breve momento, el foco de atención estaba en mí. Santiago lo odiaba. No dijo nada directamente, pero podía sentir su resentimiento como una corriente fría en la habitación. Empezó a hacer pequeños comentarios sobre cómo los programas de arte eran una pérdida de tiempo, cómo probablemente iba a avergonzar a la familia, cómo la beca probablemente fue un error. Mi madre no me defendió. Ella simplemente cambió de tema. Aproximadamente una semana antes de nuestras vacaciones, sucedió algo extraño. Llegué temprano a casa de la escuela a mediodía, reuniones de maestros, y escuché la voz de Santiago proveniente de su habitación. Su puerta estaba entreabierta y estaba hablando por teléfono con alguien. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero sus palabras me detuvieron en seco. El fideicomiso, dijo. Y ella no puede enterarse. Una vez que cumpla 18 años, está resuelto. Accidentalmente pisé una tabla chirriante y él salió corriendo, cerrando la puerta detrás de él de un golpe. ¿Me estabas espiando?
Su cara estaba roja, enojada. Acabo de llegar a casa. Yo no estaba. No te metas en mis asuntos, Mariana. Lo digo en serio. Me empujó y bajó las escaleras. Me quedé allí parada por un largo momento, confundida. ¿Qué fideicomiso? ¿De qué estaba hablando? No lo entendí entonces. Desearía haberlo hecho. Unos días después, nos fuimos a nuestras grandes vacaciones familiares. Mamá había ganado un viaje a Tailandia a través de la lotería de su lugar de trabajo, algún sorteo del hospital. Eran nuestras primeras vacaciones reales en años, y yo estaba genuinamente emocionada. 2 semanas en Tailandia, playas, templos, aventura. La ruta de vuelo nos llevaba de la Ciudad de México a Dubái para una escala de 6 horas, luego a Bangkok. Empaqué ligero, una maleta. Santiago trajo 3. Recuerdo haber hecho un chiste para mis adentros al respecto, sobre cómo había aprendido a no ocupar espacio en esta familia, ni siquiera en el compartimento de equipaje. El vuelo a Dubái fue largo, pero no me importó. Tenía un asiento junto a la ventana y pasé la mayor parte leyendo y viendo películas. Santiago y mamá se sentaron juntos unas filas delante de mí. De vez en cuando, los veía riéndose de algo y sentía esa punzada familiar de ser excluida, pero la reprimí como siempre lo hacía. Cuando aterrizamos en Dubái, estaba exhausta pero asombrada. Ese aeropuerto era increíble, como un palacio hecho de vidrio y mármol. El baño que usé tenía mejor iluminación que toda mi escuela. Había tiendas de oro y tiendas de diseñador y restaurantes que parecían pertenecer a una revista. Deambulé con la boca medio abierta, sintiéndome como una campesina que había tropezado con una corte real. Mis elecciones de moda no ayudaban. Llevaba mi camiseta favorita de talla grande de una banda, algún grupo de rock que casi ya no escucho y jeans que eran un poco demasiado largos porque los había comprado en oferta. Me veía exactamente como lo que era, una niña de 14 años de la Ciudad de México que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Santiago sugirió que nos separáramos para explorar la terminal durante nuestra escala. Dijo que llevaría a mamá a ver el área del Zoco de Oro y yo podría ir a ver la librería. De hecho, estaba feliz por ello. La paz era rara en mi familia, y quería disfrutar del tiempo a solas. Antes de irme, Santiago se ofreció a sostener mi mochila. No querrás cargar eso por todas partes. Yo la mantendré segura. Mi pasaporte estaba en esa mochila, mi tarjeta de embarque, mi dinero de emergencia, 800 pesos que mi abuela me había dado antes del viaje. Se la entregué sin pensar. ¿Por qué no confiaría en mi hermano? Desearía poder volver a ese momento. Desearía poder agarrar a esa niña por los hombros y decirle que se aferrara a su bolsa como si su vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, así era. Fui al baño. Pasé quizás 15 minutos navegando por la librería y luego me dirigí de regreso a nuestro punto de encuentro cerca de la puerta 23. Santiago y mi madre se habían ido. Esperé 30 minutos, 45. Me dije a mí misma que se habían distraído comprando, perdido la noción del tiempo, pero una sensación de enfermedad estaba creciendo en mi estómago. Finalmente, encontré un mostrador de información y pregunté sobre nuestro vuelo a Bangkok. La mujer detrás del mostrador escribió algo en su computadora, luego me miró con preocupación. Ese vuelo ya ha embarcado, querida. Está rodando hacia la pista ahora. No, eso es. Mi familia está en ese vuelo. Se supone que yo debo estar en ese vuelo. Ella verificó de nuevo. Patricia Uribe, a bordo. Santiago Uribe, a bordo. Mariana Uribe, no se presentó. Mi corazón se detuvo. Mi visión se nubló. Creo que le pedí que lo repitiera 3 veces antes de que las palabras realmente llegaran a mi cerebro. Me dejaron. Mi madre y mi hermano subieron a ese avión y volaron a Tailandia sin mí. Y mientras estaba allí congelada, no tenía idea de que en menos de 2 horas descubriría exactamente por qué. Antes de continuar, si están disfrutando esta historia, por favor suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Veo cada uno de los comentarios y significa mucho para mí. Gracias por su apoyo. Ahora, volvamos a la historia. Me quedé parada en ese mostrador de información completamente congelada.
La mujer detrás del mostrador estaba hablando, preguntando si estaba bien, si había alguien a quien pudiera llamar, pero su voz sonaba como si viniera a través del agua. Todo se sentía distante, irreal. Mi familia me había dejado. Mi propia madre se había subido a un avión y se había ido volando sin su hija de 14 años. Un oficial de seguridad se me acercó, me pidió mi pasaporte. No lo tengo, susurré. Mi hermano lo tiene. ¿Tu tarjeta de embarque? Él también tiene eso. El oficial intercambió una mirada con la mujer detrás del mostrador. Podía verlos calculando. Menor no acompañada, sin documentos, sin familia, sin explicación. Averigüé más tarde, mucho más tarde, exactamente lo que Santiago había hecho. Cuando fui al baño, él fue directo a la puerta de embarque. Le dijo al personal de la aerolínea que yo viajaba con otros miembros de la familia en un vuelo posterior porque habíamos comprado boletos individuales, no un paquete familiar, algún trato a través de la lotería del trabajo de mi madre. No hubo señales de alerta. El agente de la puerta simplemente verificó su nombre, verificó el nombre de mi madre y los dejó abordar. Pero antes de eso, él había tenido una conversación con mi madre. Le dijo que yo había hecho un berrinche masivo en el baño. Dijo que yo había estado chateando en línea con un chico que conocí en internet y estaba tratando de encontrarlo en Dubái. Afirmó que le grité, dije que odiaba a la familia y quería que me dejaran sola para siempre. Mi madre, exhausta, estresada, condicionada por años de creer cualquier cosa que Santiago dijera, tomó su palabra. Ella no vino a buscarme. No pidió hablar conmigo ella misma. Ella simplemente asintió, con los labios apretados y furiosa, y siguió a Santiago a ese avión. Ella pensó que me estaba dando una lección sobre gratitud, sobre no ser dramática, sobre conocer mi lugar. Ella no tenía idea de que estaba dejando a su hija varada en un país extranjero porque su hijo era un mentiroso. Pero yo no sabía nada de eso aún. Todo lo que sabía era que estaba completamente sola. Sin pasaporte, Santiago lo había sacado de mi mochila. Sin dinero, mis 800 pesos de efectivo de emergencia estaban en la misma bolsa. Sin teléfono, mi madre lo había confiscado antes del viaje porque quería limitar el tiempo frente a la pantalla durante las vacaciones. Ni siquiera sabía el número de teléfono de mi madre de memoria. Como la mayoría de los adolescentes, confiaba en mi lista de contactos. Podría haberles dicho que su número comenzaba con un 55, tal vez, pero más allá de eso, nada. Un empleado de la aerolínea se ofreció a intentar llamarla por mí. Sacaron su número de los registros de reserva y marcaron. Fue directo al correo de voz. Ella había puesto su teléfono en modo avión como una pasajera responsable. La ironía no se me escapó. Seguridad seguía haciendo preguntas. ¿De dónde era? ¿Dónde estaban mis padres? ¿Tenía parientes en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Conocía a alguien a quien pudiera contactar? No tenía respuestas. Solo lágrimas y pánico y la creciente comprensión de que estaba completa y absolutamente sola en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, al otro lado del mundo de casa. Me llevaron a una pequeña oficina de seguridad mientras averiguaban qué hacer conmigo. Una mujer amable me dio agua y pañuelos, pero podía ver la preocupación en su rostro. Yo era un problema. Un incidente internacional a punto de suceder. Me senté en esa oficina por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 45 minutos. Mi mente seguía corriendo, volviendo a las mismas preguntas. ¿Por qué Santiago haría esto? ¿Por qué mamá no me revisaría ella misma? ¿Por qué nadie vino a buscarme? Y entonces, espontáneamente, su voz resonó en mi cabeza. El fideicomiso. Ella no puede enterarse. Una vez que cumpla 18 años. Santiago cumpliría 18 años en 3 meses. Yo no sabía nada sobre un fideicomiso. Mi madre nunca hablaba de las finanzas de mi padre, solo que estábamos cómodos, y que ella trabajaba duro para mantenernos así. Pero Santiago sabía algo. Había estado escondiendo algo. Y ahora me había dejado varada en Dubái 3 semanas antes de que el patrimonio de nuestro padre fuera accesible para él. Esto no era una broma. Esto no era una rivalidad entre hermanos que salió mal. Esto era algo más grande. Y estaba empezando a darme cuenta de exactamente cuánto peligro corría.
Finalmente, seguridad no tenía más preguntas para mí, así que me liberaron de nuevo en la terminal con instrucciones vagas de esperar cerca del vestíbulo principal mientras contactaban a la embajada. Deambulé aturdida hasta que encontré un rincón cerca de un café y me deslicé para sentarme en el frío suelo de mármol. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y rápidas. Traté de ahogarlas con mis manos, traté de no hacer una escena, pero no pude parar. Vi familias pasar caminando. Niños sosteniendo las manos de sus padres, riendo, seguros. Una niña pequeña, de unos 5 años, dejó caer su oso de peluche, y su padre inmediatamente lo recogió y se lo devolvió, besando la parte superior de su cabeza. Un gesto tan pequeño. Un gesto tan normal. No podía recordar la última vez que mi madre me había tocado con ese tipo de ternura. Tal vez Santiago tenía razón. Tal vez yo no era digna de ser amada. Tal vez yo era solo una carga, un error, alguien sin quien la familia estaría mejor. Mi estómago gruñó ruidosamente, atravesando mi autocompasión. No había comido en al menos 8 horas. Lo último que había comido era un croissant rancio de avión en algún lugar sobre Europa, y eso se sentía como hace una vida. Miré a mi alrededor a las tiendas relucientes, Gucci, Prada, Chanel. El aeropuerto goteaba lujo, y yo estaba sentada en el suelo con exactamente 0 y 0. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Casi. Pensé en lo que haría si esto fuera una película. En una película, la heroína valiente encontraría una manera inteligente de salir. Se haría amiga de un guardia de seguridad o descubriría un talento secreto, o al menos tendría algunas habilidades básicas de supervivencia en las que apoyarse. Mis habilidades de supervivencia consistían en hacer ramen en el microondas y ocasionalmente recordar lavar mi ropa. Estaba condenada. Los minutos pasaban. Presioné mi espalda contra la pared fría y traté de desaparecer. Había pasado toda mi vida tratando de ser invisible en mi propia familia. Ahora deseaba poder ser visible solo una vez para alguien a quien realmente le importara. Y entonces, justo cuando pensé que había tocado fondo absoluto, una sombra cayó sobre mí. Levanté la vista. Un hombre alto estaba allí, tal vez de unos 50 y tantos años, vestido con una elegante túnica blanca tradicional con una barba gris cuidadosamente recortada y ojos oscuros y amables. Parecía alguien importante, alguien que probablemente poseía varias de esas tiendas elegantes que yo no podía permitirme mirar, pero no me estaba mirando con juicio o lástima. Me estaba mirando con genuina preocupación. Jovencita, dijo, su inglés acentuado pero claro. Pareces alguien que necesita ayuda, y creo que sé exactamente cómo darla. Cada instinto en mi cuerpo gritaba peligro. Extraño. País extranjero. Sola. Esta era exactamente la situación sobre la que mi madre me había advertido toda mi vida. No hables con extraños. No confíes en nadie que no conozcas. El mundo está lleno de personas que quieren hacerte daño. Pero la cosa es que mi madre acababa de dejarme en un aeropuerto, por lo que su consejo no se sentía particularmente confiable en ese momento. El hombre no se acercó demasiado. Se sentó en un banco cercano, dejando una distancia respetuosa entre nosotros. No demasiado lejos, no demasiado cerca. Como si entendiera que yo estaba asustada y quisiera darme espacio. Mi nombre es Khaled Al-Rashid, dijo con calma. Trabajo aquí en el aeropuerto. Soy el director de atención al pasajero. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Te noté desde el otro lado de la terminal. ¿Me recordaste a alguien? Me sequé los ojos con el dorso de mi mano. ¿A quién? ¿A mi hija? Su voz era suave. Falleció hace 5 años. Tenía 15 años. Tenía la misma expresión que tienes ahora, como si estuviera tratando muy duro de ser invisible y esperando que nadie notara su dolor. No sabía qué decir a eso. La honestidad de ello me tomó por sorpresa. Esto no era lo que decían los depredadores. Esto era algo más. Lo siento, susurré. Él inclinó la cabeza. Gracias. Su nombre era Fátima. Tenía una condición cardíaca desde el nacimiento. Sabíamos que no viviría mucho, pero eso no hizo que perderla fuera más fácil. Me miró con esos ojos firmes y amables. Ahora,
Me dirás por qué estás sentada en el suelo de mi aeropuerto llorando. Algo en la forma en que dijo, mi aeropuerto, no posesivo, sino protector me hizo confiar en él. En contra de cada advertencia que me habían dado, comencé a hablar. Le conté todo sobre Santiago, sobre la mentira que le dijo a mi madre, sobre cómo ella le creyó instantáneamente sin cuestionar, sobre ser marcada como, no presentada, mientras mi familia volaba a Tailandia sin mí. Le conté sobre no tener pasaporte, ni dinero, ni teléfono, ni forma de contactar a nadie. Le conté sobre el fideicomiso del que había escuchado hablar a Santiago, como no entendía lo que significaba, pero sabía que era importante. Khaled escuchó sin interrumpir. Su expresión se volvió más seria con cada detalle, pero no parecía sorprendido. Parecía un hombre que había visto muchas cosas en su larga carrera y reconocía la forma de lo que estaba viendo ahora. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Lo que te pasó, dijo lentamente, no es solo cruel. Es potencialmente criminal. Abandonar a un menor en un aeropuerto internacional, especialmente con el robo deliberado de documentos de identidad, es un asunto serio bajo la ley internacional. Mi corazón dio un vuelco. ¿Criminal? ¿Muy serio? Él asintió. Pero lo más importante es que eres una niña que necesita ayuda, y yo voy a ayudarte. Se levantó y extendió su mano. Ven conmigo. Confía en mí, se arrepentirán de esto. Dudé. Cada alarma en mi cabeza todavía estaba sonando. Pero algo más profundo, algo instintivo, me dijo que este hombre era seguro. Tal vez era la forma en que hablaba de su hija. Tal vez era el hecho de que no había intentado tocarme o acercarse demasiado. Tal vez yo estaba simplemente desesperada. Tomé su mano. Primero, dijo mientras caminábamos, necesitamos ponerte a salvo y alimentarte. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No lo sé. ¿8 horas? 10. Hizo un sonido de desaprobación. Eso no servirá. Ven. Khaled me guió a través de pasillos que ni siquiera sabía que existían, áreas solo para el personal, oficinas administrativas, pasajes tras bambalinas que conectaban la reluciente terminal pública con un mundo de eficiencia silenciosa. Explicó quién eran los guardias de seguridad en el camino, y ellos asintieron respetuosamente, apartándose. Me di cuenta de que Khaled no tenía personalmente la autoridad para lanzar una gran investigación internacional, pero sabía exactamente a quién contactar y cómo hacer que las cosas sucedieran rápido. Estaba conectado, respetado y estaba de mi lado. Terminamos en una oficina administrativa con iluminación suave y sillas cómodas. Una mujer llamada Isa de rostro amable, tal vez en sus 40 años, se sentó conmigo mientras Khaled hacía llamadas telefónicas en la habitación contigua. Estás a salvo ahora, Abiti, dijo a Isa, dándome un plato de comida de la cafetería del personal. Pollo, arroz, verduras, pan caliente. Lo que sea que haya pasado, ¿estás segura aquí? Comí como si nunca hubiera visto comida antes. Ese sándwich de pollo bueno, era más como una comida completa que un sándwich, fue lo mejor que había probado. El hambre realmente es el mejor condimento. Mientras comía, podía escuchar a Khaled en el teléfono. Su voz era tranquila pero conllevaba una autoridad que hacía que las paredes parecieran más delgadas. Habla el director Al-Rashid. Necesito las grabaciones de seguridad de las puertas 20 a 25. Marca de tiempo 2:30 a 4. Sí, inmediatamente. Tenemos una menor que fue abandonada deliberadamente. Sus documentos fueron robados por un miembro de la familia. Dejé de masticar. Abandonada deliberadamente. Escuchar a alguien más decirlo lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Mi hermano no solo me había dejado atrás. Lo había planeado. Una hora más tarde, vi la prueba. Los colegas de Khaled habían sacado las grabaciones de seguridad. Encontraron el momento exacto, Santiago abriendo la cremallera de mi mochila mientras yo caminaba hacia el baño. Metiendo la mano dentro, sacando mi pasaporte y tarjeta de embarque con una pequeña sonrisa deliberada. Los guardó en su propia bolsa, cerró la cremallera y se alejó como si nada hubiera pasado. Luego me mostraron las imágenes de la puerta de embarque. Santiago susurrándole a mi madre, su cara torciéndose de ira. Ella asintió, con los labios apretados, y se volvió hacia el puente de embarque.
Ella no miró hacia atrás, ni una sola vez. Santiago la siguió, y justo antes de desaparecer por la puerta, miró hacia atrás hacia la terminal. Estaba sonriendo. La grabación se sintió como un golpe en el pecho. Sabía intelectualmente que me habían dejado, pero ver la sonrisa de Santiago, ver la falta total de vacilación de mi madre rompió algo dentro de mí. Esta es evidencia muy clara, dijo Khaled, sentándose frente a mí. No hay ambigüedad. Tu hermano robó tus documentos de viaje y te separó deliberadamente de tu familia. Tu madre no verificó su historia. Esto es abandono. Asentí, entumecida. Ahora, continuó, debo preguntarte algo. Mencionaste un fideicomiso. Tu hermano estaba preocupado por el dinero. ¿Sabes algo sobre el patrimonio de tu padre? Negué con la cabeza. Mi mamá nunca hablaba de eso. Solo decía, papá dejó suficiente para que estuviéramos cómodos. Asumo que eso significaba como la casa y esas cosas. Khaled se quedó callado un momento. A veces, dijo con cuidado, los hermanos hacen cosas terribles para proteger lo que creen que les pertenece solo a ellos. A veces los padres dejan atrás más que casas y muebles. Y a veces esos secretos se convierten en armas. Pensé en Santiago, en la llamada telefónica que había escuchado. Ella no puede enterarse. Una vez que cumpla 18 años. Mi hermano cumple 18 años en 3 meses, dije lentamente. Estaba hablando de un fideicomiso, algo a lo que podría acceder cuando cumpliera 18. Khaled asintió. Cuando regreses a casa, debes investigar los documentos de tu padre, hacer preguntas, averiguar qué dejó atrás y para quién. ¿Crees que esto es por dinero? Creo, dijo suavemente, que las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que nadie está mirando. Tu hermano ha revelado el suyo. La pregunta ahora es ¿qué harás con ese conocimiento? No tenía una respuesta. Tenía 14 años, estaba exhausta, con el corazón roto y sentada en una oficina a miles de millas de casa. ¿Qué podría hacer posiblemente? Pero en algún lugar dentro de mí, una pequeña llama de ira comenzaba a arder. No solo tristeza ya, no solo confusión, ira. Mi padre solía llamarme su gema oculta. Nunca entendía a qué se refería. ¿Oculta de qué? ¿Oculta de quién? Ahora, sentada en esa oficina del aeropuerto con la mirada firme de Khaled sobre mí, comenzaba a entender. Mi padre había visto algo. Había sabido de alguna manera que yo necesitaría protección de mi propia familia, y había tratado de cualquier manera que pudo de darme esa protección. Simplemente no la había encontrado todavía. El teléfono de Khaled sonó. Respondió, habló rápidamente en árabe, luego se volvió hacia mí con una nueva expresión en su rostro. El vuelo a Bangkok todavía está en el aire, dijo. Aterrizan en aproximadamente 90 minutos. He contactado a las autoridades en Tailandia y a la Embajada de México aquí en Dubái. Cuando ese avión aterrice, tu madre y tu hermano serán recibidos por la policía. Se me cayó el estómago. ¿Policía? El abandono de menores es un delito grave. El abandono internacional de menores con robo de documentos es aún más grave. Hizo una pausa. Tienes una opción ahora, Mariana. Puedes dejar pasar esto. Podemos arreglar que simplemente vueles a casa, y puedes fingir que esto nunca sucedió. Sonrió solo un poco, o puedes ver cómo se hace justicia. Y confía en mí cuando te digo que lamentarán lo que han hecho. Pensé en la cara de mi madre en esa grabación de seguridad. La forma en que ni siquiera dudó. La forma en que no miró hacia atrás. Pensé en la sonrisa de Santiago. Quiero ver, dije. Khaled levantó el teléfono y marcó. Su voz era tranquila, pero conllevaba una electricidad que hacía que el aire en la habitación se sintiera cargado. Habla el director Al-Rashid. Necesito que contacten a la Oficina de Coordinación de Policía Internacional y a la Embajada de México inmediatamente. Tenemos un caso confirmado de abandono de menores por una familia mexicana. La madre y el hermano están actualmente en el vuelo 384 de Emirates a Bangkok. Quiero a las autoridades esperando cuando ese avión aterrice. No deben salir del aeropuerto. Me miró con una pequeña sonrisa tranquilizadora. Ahora, jovencita,
hablemos de justicia. Un momento rápido aquí, si esta historia los mantiene al borde de su asiento, por favor presionen ese botón de me gusta, y compártanla con alguien que ame una buena historia sobre el karma. Su apoyo significa el mundo para mí y ayuda a que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Ahora, volvamos a la historia. Los siguientes 90 minutos fueron los más largos de mi vida. La red de Khaled se movió rápido. En 30 minutos de sus llamadas telefónicas, múltiples agencias estaban involucradas en mi caso. La seguridad de la autoridad del aeropuerto de Dubái había documentado todo con marcas de tiempo oficiales. La Embajada de México en Dubái abrió un archivo de caso de emergencia para mí, una menor mexicana varada con documentos robados. Las autoridades tailandesas fueron notificadas y comenzaron a coordinar con la policía en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok. Emirates Airlines recibió una alerta sobre la situación a bordo del vuelo 384. Todo estaba siendo registrado, grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos, reconstrucción de la línea de tiempo, un rastro de papel que sería imposible de negar o explicar. Una funcionaria de la embajada, una mujer llamada señora Paredes con una voz sensata y ojos amables, llamó para hablar conmigo directamente. Ella explicó lo que mi madre enfrentaba. Abandonar a un menor en un país extranjero es un incidente internacional grave, dijo. Tu madre podría enfrentar una investigación tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Tailandia. Tu hermano, aunque todavía es menor de edad a los 17 años, está lo suficientemente cerca de los 18 como para que sus acciones sean examinadas muy seriamente. Dependiendo de la ley juvenil de la Ciudad de México, podría enfrentar cargos relacionados con el robo de documentos y la puesta en peligro de un menor. Escuché aturdida. Cargos, investigación, incidente internacional. Estas eran palabras de dramas judiciales, no de mi vida real. La evidencia es clara, continuó la señora Paredes. Las grabaciones de seguridad muestran a tu hermano quitando deliberadamente tus documentos. No hay ambigüedad aquí. La pregunta ahora es cómo quieres proceder. ¿Cómo quería proceder? Como si tuviera alguna idea. Tenía 14 años, estaba sentada en una oficina de aeropuerto, comiendo mi segundo plato de pollo con arroz, tratando de procesar el hecho de que mi familia había cometido un crimen en mi contra. Parte de mí todavía quería proteger a mi madre. 17 años de condicionamiento no desaparecen en unas pocas horas. Seguía pensando, tal vez ella no sabía. Tal vez Santiago la engañó completamente. Tal vez si solo explicara, ella se disculparía y todo volvería a la normalidad. Pero entonces recordé las grabaciones de seguridad, la forma en que ella no dudó, la forma en que no miró hacia atrás. Y recordé todos los años anteriores a este momento. Cada vez que le creyó a Santiago sobre mí, cada vez que tomó su lado sin cuestionar. Cada vez que intenté decirle que algo estaba mal y ella me ignoró. Esto no fue un error de una sola vez. Esta fue la culminación de un patrón que se había estado construyendo toda mi vida. Yo era simplemente demasiado joven, demasiado desesperada por su amor, para verlo claramente. La ira que había sentido antes esa pequeña llama se estaba volviendo más fuerte. No caliente y salvaje, sino fría y constante. El tipo de ira que no se apaga rápidamente. Mientras esperaba noticias de Bangkok, sucedió algo más. Algo que cambió todo. Cuando el avión aterrizó y las autoridades tailandesas detuvieron a Santiago y a mi madre, confiscaron el teléfono de Santiago como evidencia. Procedimiento estándar para cualquier investigación que involucre a un menor. Y cuando examinaron sus mensajes, encontraron exactamente lo que Khaled había sospechado. Mensajes de texto a su novia, una chica llamada Valentina, que abarcaban 3 semanas antes de nuestro viaje. Santiago no había actuado por impulso. Había estado planeando esto durante casi un mes. Un mensaje de texto decía, el viaje es perfecto. Me desharé de ella en Dubái, y mamá tendrá que elegir un bando. Ella siempre me elige a mí. Otro, una vez que Mariana esté fuera del panorama, puedo convencer a mamá sobre el dinero. Ella confía en mí completamente. Y el más condenatorio, enviado solo 2 días antes de que saliéramos de la Ciudad de México, una vez que cumpla 18 años, ese fideicomiso es mío. Mariana ni siquiera sabe que existe. Y si se escapa en Dubái, no tendrá ninguna base para reclamar su parte. Problema resuelto.
Cuando Khaled me leyó esos mensajes, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Santiago no solo era cruel, era calculador. Me había visto como un obstáculo para un dinero que yo ni siquiera sabía que existía. Y decidió eliminarme de la ecuación permanentemente si podía lograrlo. ¿Qué me habría pasado si Khaled no me hubiera encontrado? Si me hubiera quedado perdida en ese aeropuerto, una adolescente mexicana olvidada sin documentos y sin forma de volver a casa. No quería pensar en ello. La señora Paredes me ayudó a entender lo que Santiago había estado protegiendo. Mi padre, antes de morir hace 8 años, había establecido un fideicomiso para sus 2 hijos. El valor total era de 8 millones de pesos, dividido equitativamente entre Santiago y yo. La mitad de Santiago, 4 millones de pesos, se volvería accesible cuando cumpliera 18 años. Eso era dentro de 3 meses. Mi mitad, 4 millones de pesos, estaba estructurada de manera diferente. Papá la había vinculado a gastos educativos hasta que yo cumpliera 25 años. No podía tocar el capital, pero pagaría la universidad, la escuela de posgrado, cualquier programa de capacitación que yo quisiera. Estaba protegido, encerrado donde nadie pudiera llegar a él. Santiago había estado intentando durante meses convencer a mi madre de consolidar los fondos. Su argumento, según los mensajes de texto, era que yo era difícil e irresponsable, y desperdiciaría el dinero en cosas estúpidas de arte. Quería que mamá solicitara al tribunal que mi parte se transfiriera a su control. Si me escapaba en Dubái, si causaba un incidente internacional que me hiciera parecer inestable y problemática, sería mucho más fácil convencer a un juez de que no se podía confiar en mí con mi propia herencia. Mi hermano había intentado robar mi futuro y casi se había salido con la suya. Durante un momento de tranquilidad entre llamadas telefónicas, Khaled se sentó frente a mí. Aisha había traído té, dulce, fragante, nada como las cosas amargas que bebía mi madre. Y nos sentamos en silencio por un rato. He visto la codicia familiar antes, dijo Khaled finalmente. En mi trabajo, en mi país, en cada país, el dinero revela el verdadero carácter de una persona. No los cambia. Simplemente muestra quiénes siempre fueron. Asentí, mirando mi té. Pero también he visto algo más, continuó. Tu padre te amaba mucho. Levanté la vista. ¿Cómo sabes eso? Porque estructuró tu herencia con protección. Se aseguró de que nadie pudiera quitártela. Ni tu madre, ni tu hermano, ni nadie. Los ojos de Khaled eran amables. Vio venir algo. Quizás no podía nombrarlo, pero lo sintió. Y trató de proteger a su hija desde más allá de la tumba. Mi garganta se cerró. Pensé en mi padre. Realmente pensé en él por primera vez en años sin llorar de dolor. Solía llamarme su gema oculta. Siempre había pensado que era solo un apodo lindo, algo que los padres dicen a sus hijas. Pero ahora entendía. Oculta de Santiago, oculta del favoritismo de mi madre, oculta de la dinámica familiar que mi padre podía ver formándose incluso cuando yo tenía 6 años. Él lo había sabido. Siempre lo había sabido. Tu padre creía en ti, dijo Khaled. Ahora debes creer en ti misma. No sabía si podía, pero sentada allí en esa oficina a miles de millas de casa, decidí intentarlo. La pantalla en la pared cobró vida. Una transmisión en vivo desde el aeropuerto de Bangkok. Puerta de llegadas, dura iluminación fluorescente. Oficiales uniformados esperando. Una mujer mexicana con un traje oscuro estaba parada con ellos, tableta en mano. Esa debía ser la representante de la embajada. Khaled miró su reloj. El avión ha aterrizado. Los pasajeros comenzarán a desembarcar en 4 minutos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. 4 minutos. En 4 minutos, mi madre descubriría que su hijo de oro estaba hecho de algo mucho menos precioso que el oro. Me incliné hacia adelante y observé la pantalla, esperando que emergieran 2 caras familiares. Los primeros pasajeros salieron por la puerta luciendo cansados y arrugados por el largo vuelo. Viajeros de negocios revisando sus teléfonos, familias acorralando niños, una pareja de ancianos caminando lentamente del brazo. Y luego los vi. Mi madre salió primero, ajustando su equipaje de mano, mirando alrededor de la terminal con la expresión ligeramente aturdida de alguien que acababa de cruzar múltiples zonas horarias.
Su cabello estaba ordenado, su ropa sin arrugas. Parecía una mujer de vacaciones, lista para disfrutar. Santiago la siguió justo detrás, riéndose de algo en su teléfono. Realmente riéndose. Ni una preocupación en el mundo, ni un solo pensamiento sobre la hermana que había abandonado hacía 12 horas en un aeropuerto extranjero. Se veían tan normales, tan relajados, como si no hubieran hecho nada malo en absoluto. 2 oficiales de policía tailandeses y la representante de la Embajada de México se acercaron a ellos con calma. Vi la cara de mi madre cambiar. Primero confusión, luego preocupación, luego el comienzo de un miedo real. La mujer de la embajada habló primero. No podía escuchar las palabras en la transmisión de vídeo, pero podía ver el efecto que tenían. Estaba explicando la situación, diciéndole a Patricia Uribe que su hija había sido encontrada abandonada en el aeropuerto internacional de Dubái, que se había contactado a las autoridades, que esto ahora era un incidente internacional oficial. El primer instinto de mi madre fue la defensa. Podía ver su boca moviéndose rápidamente. Incluso sin sonido, sabía lo que estaba diciendo. Debe haber un error. Ella quería quedarse. Ella estaba haciendo un berrinche. Ella dijo que quería que la dejaran sola. Santiago estaba a su lado, asintiendo, interpretando al hermano mayor solidario y preocupado. Ella siempre ha sido dramática. Probablemente hizo esto para llamar la atención. Ya sabes cómo es ella. El oficial tailandés sacó una tableta y presionó play. Vi a mi madre ver las grabaciones de seguridad. La vi ver a su hijo abriendo la cremallera de mi mochila mientras yo me alejaba, confiando en él. La vi verlo sacar mi pasaporte con esa pequeña sonrisa deliberada. La vi verlo guardarlo en su propia bolsa como si nada. El color desapareció de su rostro, de un rosa ruborizado a pálido a completa y absolutamente blanco. Santiago intentó hablar. Podía verlo gesticulando, su boca moviéndose rápido, probablemente diciendo que era solo una broma, solo un chiste. Iba a arreglarlo más tarde. Las mismas excusas que había usado toda su vida. El oficial deslizó a la siguiente pantalla. Los mensajes de texto de Santiago a Valentina. Mi madre leyó las palabras que su hijo había escrito. No podía ver la pantalla desde la transmisión de vídeo, pero no necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que había allí. Una vez que Mariana esté fuera del panorama, puedo convencer a mamá sobre el dinero. Ese fideicomiso es mío. Ella ni siquiera sabe que existe. La mano de Patricia Uribe fue a su boca. Todo su cuerpo pareció desplomarse como si alguien hubiera cortado sus hilos. La máscara de Santiago finalmente cayó. Había visto a mi hermano salir de problemas con Encanto toda mi vida. Maestros, entrenadores, vecinos, nuestra madre. Todos caían ante su sonrisa, su confianza, sus excusas fáciles. Nunca había enfrentado una consecuencia de la que no pudiera salir hablando. Pero no puedes salir con Encanto de la evidencia. No puedes sonreírle a una cámara de seguridad y hacer que no vea lo que grabó. No puedes explicar mensajes de texto escritos con tus propias palabras. La cara de Santiago pasó de confiada a confundida a asustada en el lapso de unos 30 segundos. Sus hombros se encorvaron, sus manos comenzaron a temblar. Trató de retroceder como si pudiera retirarse físicamente de la situación, pero los oficiales ya estaban a ambos lados de él. Pensé que sentiría satisfacción viendo este triunfo, tal vez algún tipo de victoria. En cambio, solo me sentí cansada y triste y aliviada de que finalmente hubiera terminado. La representante de la embajada levantó una tableta, y de repente estaba mirando la cara de mi madre en una videollamada. Ella podía verme. Yo podía verla. Parecía destruida. El rímel corriendo por sus mejillas. Ojos rojos e hinchados. Más vieja de lo que la había visto nunca. ¿Mariana? Su voz se quebró. Bebé, lo siento mucho. No lo sabía. Santiago me dijo. Él dijo que tú querías. Yo pensé. No verificaste. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No me preguntaste. No viniste a buscarme al baño y preguntar qué pasó. Simplemente le creíste. Lo sé. Lo sé. Y lo siento mucho. Siempre le crees a él.
No estaba gritando. No estaba llorando. Solo estaba declarando hechos. Siempre le has creído a él. Toda mi vida lo has elegido a él sobre mí. Cada vez. Ella sollozó más fuerte. Santiago, detrás de ella, miraba al suelo. Papá nunca me habría dejado, dije en voz baja. Él sabía. Él siempre supo lo que era Santiago. Por eso protegió mi herencia, porque sabía que tú no lo harías. Mi madre se estremeció como si la hubiera abofeteado. Podría haber dicho más. Podría haber enumerado cada agravio, cada momento en que me falló. Cada vez que la necesité y no estuvo allí. ¿Pero cuál era el punto? Ella sabía. Ella siempre lo había sabido. En algún lugar profundo, simplemente había elegido no verlo. He terminado, dije. He terminado de ser invisible. He terminado de ser la que no importa. La representante de la embajada retiró suavemente la tableta. La llamada terminó. Me senté en silencio por un largo momento. Aisha puso una mano en mi hombro. Caleb no dijo nada, simplemente se sentó cerca, una presencia constante. Las consecuencias legales fueron anunciadas durante la siguiente hora. Santiago sería detenido y devuelto a México bajo escolta. Su teléfono retenido como evidencia. Su caso sería revisado por las autoridades juveniles en la Ciudad de México por poner en peligro a un menor y robo. Tenía 17 años, lo suficientemente mayor para enfrentar consecuencias serias, lo suficientemente joven para que no destruyera completamente su futuro, probablemente. Mi madre enfrentaba cargos potenciales también, pero dado que no había sabido sobre el plan completo de Santiago, y dada mi disposición a cooperar con las autoridades, probablemente recibiría una advertencia formal y asesoramiento familiar obligatorio en lugar de enjuiciamiento. La situación del fideicomiso sería revisada por un tutor designado por el tribunal. Mi herencia estaba segura, más que segura. Ahora estaba protegida por documentación legal que haría imposible que alguien la tocara. ¿Y Santiago? Santiago había apostado todo a su futuro atlético. Beca universitaria de primera división, mariscal de campo titular, sueños de volverse profesional. Esa beca requería un historial limpio. Este incidente documentado, investigado, coordinado internacionalmente lo seguiría. Incluso si los cargos fueran eventualmente reducidos o retirados, el registro existiría. Los entrenadores harían preguntas. Las verificaciones de antecedentes encontrarían respuestas. Todo lo que había estado tratando de proteger eliminándome su dinero, su futuro, su estatus estaba ahora en riesgo. Y se lo había hecho a sí mismo con sus propias palabras, sus propias acciones, su propia certeza arrogante de que nunca sería atrapado. El karma, resulta, tiene un tiempo excelente. Realmente debería haber conseguido palomitas de maíz. Antes de salir de la oficina, Khaled organizó mi regreso a casa. La Embajada de México había emitido documentos de viaje de emergencia procedimiento estándar para menores mexicanos varados para que pudiera volar sin mi pasaporte robado. Emirates me ascendió a primera clase. El personal de la aerolínea me escoltaría todo el camino. Khaled me entregó su tarjeta de presentación. Pasada de moda, color crema, elegante. Si alguna vez necesitas algo, dijo, cualquier cosa, llama a este número. Siempre me contactará. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me ayudaste? No tenías que hacerlo. Se quedó callado un momento. Porque me recordaste a Fátima, mi hija. Ella era amable como tú, callada como tú. Pasada por alto como tú. Hizo una pausa. Ella hubiera querido que yo ayudara a alguien que lo necesitara, y tú lo necesitabas. Lo abracé. Probablemente fue inapropiado. Apenas lo conocía. Nos conocimos hace horas. Veníamos de mundos completamente diferentes. Pero en ese momento, él se sintió más como familia que cualquiera con quien compartiera sangre. Eres más fuerte de lo que sabes, dijo Khaled. Tu padre tenía razón. Eres una gema oculta, pero no permanecerás oculta mucho más tiempo. El vuelo de primera clase de Dubái a la Ciudad de México fueron 18 horas de lujo surrealista. Toallas calientes, comidas gourmet en platos reales, un asiento que se convertía en una cama con sábanas reales.
Azafatas que me trataron como a la realeza después de que la aerolínea les informara sobre mi situación. Seguía pensando, esto es lo más caro que me ha pasado. Y no pagué ni un solo centavo. Probablemente haya una lección allí sobre cómo a veces las peores experiencias conducen a bendiciones inesperadas. Pero honestamente, estaba demasiado cansada para filosofar. Simplemente comí mi cena elegante de salmón y vi 3 películas y dormí como un muerto. Cuando aterricé en la Ciudad de México, mi abuela, Nora, estaba esperando en llegadas. Parecía más vieja de lo que recordaba. Había pasado casi un año desde que la había visto, pero su abrazo era exactamente el mismo. Fuerte y cálido y oliendo a lavanda y libros viejos. Te tengo, dijo. Estás a salvo ahora, cariño. Te tengo. Ella me llevó a su casa en Cuernavaca, no de regreso a la casa de mi madre en la Ciudad de México. Eso fue deliberado. No estaba lista para enfrentar a mi madre todavía, y la abuela Nora entendió sin que yo tuviera que explicar. Mi madre había regresado de Tailandia inmediatamente después del incidente. Sus vacaciones terminaron antes de comenzar. Enfrentaba citas de asesoramiento, entrevistas legales y los restos de una familia que había ayudado a destruir a través de la ceguera voluntaria. Santiago estaba siendo procesado a través del sistema juvenil en la Ciudad de México. Estaría en casa eventualmente, pero no por un tiempo. Y cuando volviera a casa, no sería para vivir conmigo. Por primera vez en 17 años, no tenía que existir a la sombra de mi hermano. El alivio fue tan profundo que me mareó. Una semana después de que regresé, mi madre vino a Cuernavaca a verme. Parecía que había envejecido 10 años. Ojos hundidos, manos temblorosas, ropa que no le quedaba del todo bien. La pulida administradora del hospital se había ido. En su lugar había una mujer que finalmente se había visto obligada a ver la verdad sobre su familia. No puso excusas. No trató de explicar lo que pasó o minimizar las acciones de Santiago. Simplemente se sentó frente a mí en la mesa de la cocina de la abuela Nora y dijo, te fallé. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo si me dejas. La miré por un largo tiempo. Esta mujer que había elegido a mi hermano sobre mí durante todo el tiempo que podía recordar, que había creído sus mentiras sin cuestionar, que se había subido a un avión y me había dejado varada en un país extranjero, pero también esta mujer que había trabajado turnos dobles para mantener un techo sobre nuestras cabezas, que había perdido a su esposo joven y hecho lo mejor para mantener una familia unida, que era defectuosa y estaba rota y finalmente dispuesta a admitirlo. No sé si puedo perdonarte, dije honestamente. No todavía. Tal vez nunca. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero, continuó, estoy dispuesta a intentarlo. Si realmente haces el trabajo, terapia, honestidad, cambio real. No solo decir lo siento y esperar que todo vuelva a la normalidad. Lo haré, susurró. Lo prometo. Lo haré. No era perdón, pero era un comienzo. El destino de Santiago fue más simple, libertad condicional hasta los 21 años, asesoramiento obligatorio por comportamiento manipulador, horas de servicio comunitario que tomarían años completar y una anotación permanente en su registro que lo descalificaba de su beca deportiva universitaria. Terminó viviendo con la abuela Nora también, eventualmente, separado de mí, en la habitación de invitados al otro lado de la casa. Nuestra madre no podía mirarlo de la misma manera, y necesitaba un lugar a donde ir. Lo último que escuché, años después, es que estaba trabajando como asistente de mecánico en un taller de autos en Cuernavaca. Trabajo honesto, trabajo humilde, muy lejos de sus sueños de mariscal de campo, pero tal vez exactamente lo que necesitaba. No siento satisfacción por su caída. No siento triunfo. Solo siento un alivio tranquilo de que ya no puede lastimarme. 2 semanas después de que regresé de Dubái, la abuela Nora me sentó con una caja de los documentos de mi padre. He estado guardando estos para ti, dijo. Esperando hasta que fueras lo suficientemente mayor, hasta que fuera el momento. Adentro, encontré todo. El papeleo del fideicomiso, estados de cuenta bancarios, documentos legales y, en el fondo, una carta con la letra de mi padre fechada una semana antes de morir. Me la había escrito a mí. Él sabía incluso entonces que algo andaba mal en nuestra familia. Había visto el comportamiento de Santiago,
la manipulación, la crueldad, la forma en que me trataba cuando los adultos no estaban mirando. No podía nombrarlo exactamente, pero lo sentía. Entonces, había estructurado mi herencia con protección extra, encerrada donde nadie pudiera tocarla hasta que yo tuviera 25 años y fuera completamente independiente. Incluso había agregado una póliza de seguro de vida separada, designada completamente para mí, no por favoritismo, escribió, sino porque sabía que Santiago sería cuidado por nuestra madre. Yo era la que necesitaba protección. La carta terminaba con palabras que nunca olvidaré: Mariana, mi gema oculta. Enfrentarás tormentas en esta familia, pero estás construida para resistirlas. Sé paciente, sé fuerte y sabe que tu padre te amaba más de lo que las palabras pueden decir. Creo en ti. Con amor siempre, papá. La herencia total cuando finalmente accedí a ella a los 25 años fue de 12 millones de pesos. 4 millones del fideicomiso original, 8 millones del seguro de vida. Suficiente para cambiar mi vida por completo. Lo usé sabiamente. Comencé mi negocio de importación y exportación especializándome en productos artesanales del Medio Oriente porque a veces el universo tiene sentido del humor. Lo convertí en algo real y exitoso y completamente mío. Me mantuve en contacto con Caleb. Asistió a mi graduación universitaria, parado en la fila de atrás secándose los ojos. Cada año en el aniversario del incidente de Dubái, le envío flores. Él me envía libros sobre negocios y filosofía y encontrar tu fuerza en tiempos oscuros. Mi relación con mi madre sanó lentamente, con cuidado, con límites claros y terapia regular y conversaciones honestas que a veces dolían, pero siempre ayudaban. No somos mejores amigas. Probablemente nunca lo seremos, pero somos reales la una con la otra ahora, y eso es más de lo que tuvimos antes. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más apasionantes ya están en su pantalla. Hagan clic en una hora y no se pierdan la mejor parte. Les encantará. Nos vemos en la próxima.